Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado con lo que habíamos estado trabajando en física. Vamos a seguir viendo lo mismo, seguir viendo fuerzas, solo que la diferencia es de que ahora vamos a ver una fuerza muy especial. ¿De acuerdo? Vamos acá a observar la pantalla. Necesito que me confirmen si la pueden ver. Si es así, pueden responder sí en el chat. Y si no, pueden activar también su micrófono. Ok, gracias. Bueno, como pueden observar, en la pantalla vamos a ver lo que es fuerza-fricción. Y la fuerza-fricción no es nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, ustedes la ven todos los días, entonces es algo que ustedes ya conocen. Acá, miren, pueden observar los puntos que vamos a tratar el día de hoy en nuestra clase. Primero vamos a saber qué es, o vamos a ver qué es la fuerza-fricción. Vamos a hacer un análisis. Luego vamos a ver los tipos de fricción. Número 3, vamos a relacionar las fricciones con las actividades diarias. Y número 4, vamos a ver las fórmulas. En realidad son solo dos formulitas, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo y luego vamos a pasar a la parte de preguntas. Solo me van a disculpar, voy a compartir pantalla con audio porque vamos a ver un video adelantito. Entonces voy a dejar de compartir pantalla un ratito y luego voy a volver a compartirla nuevamente. Disculpen. Ahí estamos. Ahora sí. Disculpen, ahí estamos. Muy bien. Si usted tiene su cuadernito a la mano, es recomendable que usted también vaya tomando notas para que usted tenga, digamos, referencia al momento de estudiar para sus exámenes. Entonces, empecemos. Nuestro primer punto era ¿qué es la fuerza-fricción? Y vamos a ver. Aquí voy a poner sus respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, necesito que ustedes me respondan según ustedes, no lo que dice Wikipedia, no lo que dice la red, no lo que dice Internet. Según ustedes, ¿qué es la fuerza de fricción? Pueden contestar en el chat o pueden también activar su micrófono para poder exponer sus respuestas. A ver, chicos, entonces para ustedes, ¿qué es la fuerza de fricción? Buenos días, señor. Yo Buenos creo que días. la fuerza de fricción también es la fuerza de frenado. Fuerza de frenar. Ah, bueno. Entonces acá le vamos a poner fuerza de frenado. Ok, muy bien. Excelente. Acá me dice Shirley que es una fuerza que se ejerce a la hora de mover un objeto. Correcto. Muy bien. ¿Quién más? A ver, chicos. ¿Qué más? ¿Quién más? Recuerde que puede participar en el chat o puede activar su micrófono. Muy bien. Nadie más. Bueno, según lo que han dicho sus compañeros, me dice, a ver, me dice acá que es la fuerza que existe entre dos superficies, ¿correcto? Recuerde que ya teníamos una fuerza también entre dos superficies que era la normal, pero esa era una fuerza de contacto. O sea, solo con tener, por ejemplo, con reposar encima de una superficie, ya teníamos esa fuerza de contacto que se llamaba normal.
Ahora acá me dice Johnny que es una fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto, lo cual es muy cierto. Entonces, aquí le voy a poner fuerza de rozamiento. Y acá me dice Darling que es una fuerza entre superficies, correcto. Así como decía Oliver, es la fuerza que existe entre dos superficies que están prácticamente en contacto, pero esta fuerza es especial, ¿de acuerdo? No sencillamente o no simplemente tienen que estar en contacto las dos, sino que tiene que haber un factor extra. Y esto es lo que vamos a ver en un ratito. Aquí yo les busqué una pequeña definición de lo que era la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Entonces acá les puse que es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y que se opone al movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, Elvis, es la fuerza que existe entre dos superficies de contacto, correcto. Ahora esta fuerza se debe a las imperfecciones y rugosidades principalmente, las que son microscópicas y existen superficies, y que existen en la superficie de los cuerpos. Entonces, voy a ampliar pantalla y ojo porque se va a ampliar la pantallita. Entonces, acá me dicen que es una fuerza que se opone al movimiento. Por ejemplo, recordemos cuando éramos pequeños o ahorita que todavía son grandes y les gustaba jugar fútbol, de acuerdo con la famosa chamusca. Y por ejemplo, ahí sí se valía casi de todo, digamos, usted se tiraba y por ejemplo, cuando usted, digamos, hacía una subarrida, pasaba rozando su cuerpo, digamos, en la tierra, en la grama o donde usted estuviera jugando, ¿de acuerdo? Entonces, habían dos superficies de contacto, su cuerpo y el suelo. Entonces, al momento de que usted, digamos, pasó rozando su cuerpo con el suelo, no se sintió nada agradable si en caso era terracería, porque terminó todo raspado. Entonces, a eso le llamamos también rozamiento, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de poder verlo en la vida diaria. Y como ustedes se pueden dar cuenta, son cosas que ustedes pueden observar día con día. Vamos a ver el siguiente video acerca de lo que es rozamiento y usted puede ir tomando ahí nota eh, para que pueda ir ahí supliendo algunas dudas. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto, ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Muy bien. Ahorita acabamos de ver un video que nos aclara un poquito, digamos, lo que es la fricción. Ya vimos ahí que la fricción depende mucho de la superficie de rozamiento. Hay, por ejemplo, varios objetos que pareciera que no tuvieran, que fueran superficies lisas, pero al verlos microscópicamente, sí, digamos, son rugosos. Por ejemplo, el plástico, usted lo ve liso, pero por ejemplo, al observarlo en un microscopio,
podemos observar que no es una superficie 100% lisa, sino que tiene cierto rozamiento, que eso provoca una fricción al momento de estar en movimiento o en contacto con otra superficie. Entonces acá tenemos los tipos de fricción, ¿de acuerdo? Y hay dos tipos y ahorita los vamos a aprender a diferenciar. Ahorita de repente se van a confundir un poquito porque hay una actividad que nos va a dejar así como que entonces existe o no existe la fricción estática. Acá tenemos los dos tipos de fricción, ¿de acuerdo? Conocemos fricción estática y también conocemos lo que es la fricción dinámica. Entonces pasemos a lo siguiente y acá tengo un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí están las empinadas colinas de San Francisco, esto es en Estados Unidos. Imagínense que usted pueda, digamos, va a estacionar su automóvil ahí. Esas colinas son muy inclinadas. Entonces, imagínense que su automóvil definitivamente no cae o no se desliza hacia abajo debido a la fuerza fricción. Si no existiera la fuerza fricción, imagínense usted deja su automóvil parqueado ahí y prácticamente se deslizaría hacia abajo y causaría claramente un accidente. Acá podemos observar en la imagen todos los autos que están estacionados en esta colina. Mire, sin embargo, estos automóviles están en reposo, ni siquiera ni siquiera se mueven ni se deslizan. Haga de cuenta que, por ejemplo, usted lo deja, digamos, acá en medio y que cuando regresa ya su automóvil está en el tercer, cuarto lugar de estacionamiento hacia abajo. Entonces, esto no es posible debido a la fuerza de fricción. Si podemos observar ahí la calle cuando, incluso las calles de acá de San Marcos, ya sea pavimento o asfalto o algún otro tipo de calle, usted puede observar que la calle es áspera. Entonces, cuando usted va caminando también, eso permite que se pueda impulsar hacia adelante. Imagínese que usted quisiera caminar en hielo resbaloso, no se movería del lugar donde está, porque ahí no existe fricción. Entonces, la fuerza de fricción es muy importante para poder, digamos, movilizarnos, o también es muy importante estudiarla, ya que nos damos cuenta que la podemos estudiar a fondo. Ahora acá les puse una pequeña definición de lo que es la fricción estática. ¿De acuerdo? Entonces me dice que la fricción estática la vamos a representar con la letra F. Acá puede ser mayúscula, F mayúscula y una S minúscula de subíndice. Y me dice que es una fuerza entre dos superficies, que esta impide que se deslicen o se resbalen una sobre otra. Digamos, es un tipo de fricción de agarre. Es como la que teníamos en la colina de San Francisco. Entonces, eso evita que los autos se vayan o se deslicen hacia abajo sin que haya un empuje o sin que haya alguna fuerza que lo obligue a salir de su estado de reposo. Acá me dice que si no hubiera ningún tipo de fricción entre su pie y el suelo, usted sería incapaz de empujarse hacia adelante al correr y terminaría, digamos, trotando en el mismo lugar, lo que yo les mencionaba anteriormente. Es como tratar de correr en el hielo muy resbaloso. Entonces, prácticamente usted estaría en el mismo lugar. A eso le llamamos fricción estática, ¿de acuerdo? A veces confundimos un poquito lo estático. A veces se dice que la fricción estática es cuando un cuerpo no está en movimiento, pero hay veces que vemos fricción estática cuando un cuerpo sí está en movimiento. Entonces, volvamos a repasar nuevamente la definición. Esta impide, la fuerza de la fricción estática impide que se deslicen las dos superficies que están una sobre otra, que es una fricción de agarre, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver
lo que es la fuerza dinámica, ¿de acuerdo? Acá les dejé una pequeña parte de teoría también. Si usted puede copiar solo los puntos claves, estaría perfecto, ya que con que usted comprenda muy bien cómo se realiza el movimiento, ya tiene más que clara la definición. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si estacionamos el automóvil en una colina muy empinada, así como la de San Francisco, y si está siendo empujado por un luchador de sumo, o sea, prácticamente el automóvil estaba en reposo y viene el luchador de sumo y lo empieza a empujar. Entonces probablemente va a comenzar a deslizarse si este luchador de sumo es muy fuerte. Los luchadores de sumo son aquellos gorditos que pareciera que tuvieran una tanguita ahí abajo con su casquito. Esos aparecen mucho en las películas, esos son los luchadores de sumo. Sigamos. Comenzaría a deslizarse y aun cuando estas dos superficies se encuentran en contacto, por ejemplo, las llantas del carro sobre el suelo. Pero veamos, hay una fuerza de fricción entre ellas cuando se empieza a mover, solo que este movimiento es forzado, ¿de acuerdo? Este es el movimiento que cuando el luchador de sumo empieza a empujar el automóvil, obviamente usted va a escuchar un ruido de las llantas. ¿Por qué? Porque está siendo forzado a moverse y debido a que hay una fricción en el suelo, eso es lo que provoca el ruido. Entonces a esta la llamamos fuerza de fricción dinámica o cinética. Y esta fuerza de fricción siempre se opone al deslizamiento y siempre trata de reducir la rapidez o la velocidad, digamos, a la cual las superficies se deslizan una sobre otra. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una persona barriéndose a segunda base durante un juego de béisbol. Para los que han visto el juego de béisbol, saben de lo que estoy hablando. Y para los que no han visto algún partido de béisbol, es cuando la persona se tira, por ejemplo, a tocar la base para obtener un punto. Entonces, está usando la fuerza de fricción dinámica para poder frenarse, porque al momento de deslizarse sobre el suelo, existe mucha fricción que hace que poco a poco se vaya deteniendo, digamos, a fuerza. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el jugador de béisbol o si no hubiera fuerza de fricción dinámica al momento de tirarse? Vamos a ver, respondamos, pensemos, ¿qué pasaría si cuando el jugador de béisbol se tira no existiera una fuerza de fricción dinámica? A ver, ¿podemos activar el micrófono o podemos participar ahí en el chat? Seguiría deslizándose. Muy bien, Shirley. Correcto. Seguiría deslizándose. ¿Por qué? Porque no existe una fuerza de fricción que pare o lo obligue a detenerse. Entonces ya vemos la importancia de la fricción dinámica y que prácticamente si la fricción dinámica no existiera, al momento de que usted frenara su bicicleta, usted no podría parar, sino que simplemente seguiría deslizándose o seguiría pedaleando porque no existe una fricción que lo obligue a detener. Ahora, acá les dejé un pequeño dato, tribología. La tribología es el estudio de las superficies que se deslizan. Científicamente todavía no se ha comprobado a fondo cómo es de que funcionan las superficies de contacto o las superficies donde se deslizan los cuerpos, debido a que es un campo muy amplio. Entonces, para estar, digamos, estudiando todas las superficies de contacto, por ejemplo, usted ha visto que, por ejemplo, la terracería es muy áspera, que a veces las piedritas son las que ejercen también la fricción o las que frenan el movimiento, el pavimento, el asfalto, el adoquinado, todas esas superficies son diferentes y ejercen una fricción diferente con otra superficie de contacto. El plástico, la madera, por ejemplo, puede verse muy lisa, pero como les digo, al momento de ya observarlo más minuciosamente con un microscopio,
ya puede verse la superficie rugosa. Usted sabe que, por ejemplo, con la madera es mucho más fácil observar este ejemplo. Usted, si ha visto cómo cortan la madera o ha ido a alguna carpintería, ha visto, por ejemplo, cuando cortan las reglas de madera. Entonces, por encima usted ve la superficie lisa, pero en las orillas usted ve observa o puede texturizar a alguna superficie rugosa. Entonces, cuando usted pasa los dedos por ahí, como que le raspan. Pues es lo mismo en la superficie lisa, solo que ahí ya es más pequeño, ya son más pequeñas las superficies, o perdón, la rugosidad. Entonces, es por eso que es un campo muy amplio y todavía están estudiando este tipo de superficies. Eh, Vamos a seguir. En este caso tengo que preguntar, ¿hay alguna duda acerca de estos dos tipos de fricción? La fuerza de fricción estática siempre será mayor que Depende. Ahí sí depende mucho de la superficie de rozamiento. Ya vamos a ver un par de ejemplos ahí para poder, digamos, resolver esa duda. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahorita le resuelvo la duda con un ejemplo. Vamos a ver. Ahorita lo vamos a relacionar con actividades diarias y ahí es donde voy a resolver su duda. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tengo cinco, digamos, condiciones donde tengo, por ejemplo, varias acciones con un automóvil. De un lado vamos a poner las fricciones estáticas y del otro lado vamos a poner las fricciones dinámicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir moviendo estas partecitas de acá hacia el lado que corresponde. Entonces les pregunto, voy con la primera, esta de acá. Un automóvil frena suavemente hasta detenerse. ¿Es una fuerza de fricción estática o es una fuerza de fricción dinámica? Señorito, es una fuerza de fricción dinámica. Es una fuerza de fricción dinámica. Vamos a ver, lo vamos a poner de este lado entonces. Vamos con la segunda. Un automóvil frena abruptamente hasta detenerse. ¿Es una fuerza de fricción estática o dinámica? Es estática. Estática. Va. Un automóvil acelera suavemente a una velocidad más alta. ¿Fuerza estática o dinámica? Dinámica. Dinámica. Ok, vamos con el otro lado. Un automóvil pisa a fondo y hace un arrancón. ¿Sería una fuerza de fricción estática o dinámica? Digamos, presiona el acelerador hacia el fondo y ¡pum! Sale volando prácticamente por la velocidad con la que lleva el automóvil. A ver, ¿sería una fuerza de fricción estática o dinámica? Estática, me dicen por ahí. Lo vamos a pasar para acá entonces. Y me dicen que un automóvil toma suavemente una curva. ¿Es una fuerza de fricción estática o dinámica? Dinámica. Ah, ok. Entonces, según ustedes, acá tengo estos tres ejemplos son fuerza de fricción dinámica y estos dos de acá son fuerza de fricción estática, ¿de acuerdo? Déjenme decirles que es totalmente al revés. Estos de acá pertenecen a la parte de fricción dinámica y ahorita les voy a explicar por qué.
y estos 3 de acá pertenecen a la fuerza de fricción estática. Ahora, observemos por qué. Analicemos primero, vamos a resolver primero la duda de la compañera. Analicemos los ejemplos que tenemos en fuerza de fricción estática. Un automóvil frena suavemente hasta detenerse. Segundo, un automóvil toma suavemente una curva. Un automóvil acelera suavemente a una velocidad más alta. ¿Está obligando la fuerza de fricción a detenerse o simplemente está evitando que se deslice? A ver, ¿está obligando la fuerza de fricción a detenerse al automóvil o simplemente está evitando que se deslice sobre la superficie que está pasando? El señor está evitando que se deslice. Correcto. Entonces, no existe fuerza de fricción dinámica. Recuerde que la fuerza de fricción dinámica obliga al automóvil a detenerse, reduce su velocidad de una forma, podría decirse, violenta. Y la fuerza de fricción estática ya es más pasiva. Entonces, ahí respondo la duda de la compañera. Es mayor la fuerza de fricción dinámica, debido a que esta fuerza obliga a los automóviles o a las superficies de contacto a detenerse. Acá, digamos, podemos observar en la parte derecha los ejemplos. Un automóvil frena abruptamente hasta detenerse. Ya habíamos visto que, por ejemplo, la fuerza de fricción dinámica o cinética, al momento de que usted, por ejemplo, frenaba su bicicleta, ella existía, pero es porque la fricción la obligaba a detenerse. Si no existiera fuerza de fricción dinámica, usted seguiría todavía el movimiento. Vamos con el segundo. Un automóvil pisa a fondo y hace un arrancón. Entonces prácticamente está obligándolo a salir de ese estado, aplicándole una fuerza extremadamente, digamos, grande para poder romper esa fricción. Entonces, no sé si queda clara la diferencia entre fricción estática y dinámica o alguien tiene alguna duda. Si quedó claro, pueden responder sí en el chat. Así estoy, digamos, al pendiente si sí me están entendiendo o estoy hablando así en chino. Muy bien. Eso sí, me alegra mucho. Me quiere decir que vamos por muy buen camino. Sí necesitaba darles teoría, porque si usted no entiende la teoría, no sabe cómo aplicarlo a los números. Entonces necesitamos comprender cada uno de los pasitos para que nosotros podamos entender por qué se realiza numéricamente. ¿De acuerdo? Entonces, ya habíamos visto que, ¿cómo explicamos entonces que un automóvil puede usar la fuerza de fricción estática? Es lo que yo acabo de explicar hace un ratito, pero aquí lo vamos a seguir recordando un poquito. Ajá, aquí me comentan que entonces cuando la fricción estática es cuando un automóvil va despacio y dinámica es cuando va rápido. Sí, correcto. Recuerde que la fricción estática es la fuerza que evita que los cuerpos se deslicen. Por ejemplo, que usted, digamos, vaya en el automóvil con su papá o con su mamá y que vayan a una velocidad constante, una velocidad uniforme. Entonces ahí, digamos, no hay mayor fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción estática es la que está evitando que, por ejemplo, el automóvil se resbale en la calle. Es como, por ejemplo, vamos a ver que el automóvil fuera sobre una pista de hielo, entonces ahí no existe fuerza de fricción estática porque ni siquiera la deja avanzar. Y tampoco fuerza de fricción dinámica porque tampoco la obliga a detenerse. Ahora, la fuerza de fricción dinámica es la que la obliga a usted, digamos, a detenerse. Por ejemplo, va en el automóvil con su papá o con su mamá y si frena, digamos, frena de un solo o frena prácticamente de improviso,
prácticamente va a forzar a detenerse el automóvil. Entonces, prácticamente la superficie de contacto, que en este caso es el suelo, y las llantas que están en contacto con el suelo, van a obligarse a detener el automóvil. No serían opuestas. Una ayuda a la otra. Hagamos de cuenta. Una evita que se deslice el automóvil. De acuerdo que digamos, o que digamos cuando usted va en bicicleta, su bicicleta se resbale y usted, digamos, ya no sepa ni para dónde va. Y la otra es la que lo obliga a detenerse, o cuando usted frena, es la que, digamos, le ayuda a poder encontrar un equilibrio. Entonces, no es que sean fuerzas contrarias u opuestas, sino que son fuerzas que tienen cada una su función y que se ayudan una a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si resuelvo la duda. Ok. Por ejemplo, si las llantas de un automóvil están funcionando de manera adecuada, ahí me comí un espacio, perdón, rodando, por ejemplo, sin deslizarse, o sea, rodando de manera normal. Es la fuerza de agarre de la fricción estática que está actuando sobre ellas. Y la fuerza de fricción estática, digamos, entre las llantas es la que permite a los automóviles, ya sea poder ganar o perder rapidez o velocidad y dar, por ejemplo, una vuelta suave y segura. Por ejemplo, como habíamos visto en los ejercicios anteriores, donde pudimos clasificar fuerzas estáticas y dinámicas. Entonces, la fuerza estática ya me dice ahí que es la que permite, por ejemplo, dar una vuelta suave, poder subir o bajar la velocidad de una manera controlada. Ahora, por ejemplo, para ganar la velocidad, las llantas empiezan a girar más rápido y se agarran del suelo utilizando esta fuerza de fricción estática. Entonces, entre más rápido corran las llantas, más se aferran a lo que es el suelo. Ahora, pongamos un ejemplo. Quienes han viajado a la costa en tiempos de lluvia han escuchado que han habido muchos accidentes. ¿Debido a qué? A que los automóviles se resbalan en la carretera y eso hace que puedan colapsar ya sea en un paredón o con otro automóvil. Esto es debido a que al momento de caer la lluvia están, digamos, rompiendo esa fricción y eso hace que, por ejemplo, al querer subir la velocidad o bajar la velocidad, ya sea un poquito difícil o un poco más difícil poder tener contacto con la fricción estática y eso hace que ocurra un accidente automovilístico. Entonces ahí podemos observar o podemos analizar cómo es que es importante este tipo de fricción y cómo es de importante saber en qué momento viajar y en qué momento no viajar. Acá tengo otro ejemplo bien sencillito. Si hay humo y si hay manchas negras en el suelo, me ha tocado, por ejemplo, presenciar que hay carros que frenan así de un solo y que hacen un ruido, digamos, estruendoso, y que, digamos, las llantas empiezan a sacar humo y dejan manchas negras sobre la carretera o sobre la superficie donde están pasando. A eso se le llama derrape, ¿de acuerdo? Y eso es fricción dinámica. ¿Por qué? Porque recuerde que si frenó de un solo, está obligando al cuerpo o al automóvil a detenerse. Entonces, ya sabemos ahora que es derrapamiento. Y por último, lo que les decía, ¿verdad? Solo para recordarles, la fricción estática solo quiere decir que dos superficies no se están resbalando. Sigamos entonces. Vamos a pasar ahora a la parte de las fórmulas. Tenga listo ahí su cuadernito para poder anotar cualquier cosita que a usted se le haga muy interesante. Y aquí solo tenemos dos formulitas así bien chiquititas.
¿De acuerdo? Esto solo es para encontrar el coeficiente de fricción o de rozamiento, ¿de acuerdo? Y para poder encontrar la fricción. Ahora, nos vamos aquí al lado izquierdo y tenemos FR, o sea, fuerza de rozamiento. Y esto es igual al coeficiente de fricción, que es la U que tenemos acá. Es un símbolo muy especial, entonces eso siempre va a significar coeficiente de rozamiento. ¿De acuerdo? Aquí abajo está coeficiente de rozamiento y está entre paréntesis. Entonces, la fuerza de fricción es igual al producto del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Y ahí encontramos nuestra fuerza de rozamiento. Nos vamos al otro lado y aquí tengo cómo encontrar el coeficiente de rozamiento. Entonces, acá tengo. ¿Cómo lo encuentro? Solo despejé la otra fórmula y el coeficiente de rozamiento lo obtengo dividiendo la fuerza de rozamiento dentro de la fuerza normal. Y ahí ya encuentro ese coeficiente. ¿De acuerdo? Voy a dar unos segunditos para que ustedes puedan copiar ahí y puedan hacer sus anotaciones y después seguiremos. Muy bien. Cuando termine, puede poner ya ahí en el chat para ver cuánto porcentaje de nuestra población en nuestra clase ya termina. Muy bien. Ah, ok. La mayoría ya terminó. Sigamos. Aquí, mire, podemos observar un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a observar, a ver, creo que Elvis está levantando la mano. Si pudiera activar su micrófono, Elvis, disculpe. Como un diseño, perdón. Ah, ok, no hay pena. Ah, ok. Acá, mire, observamos que la masa, esta masa 2 le pusieron acá en la imagen, se encuentra en la imagen está siendo jalada por una cuerda. Y supongamos que pesa alrededor de 1200 dinas. Y la fuerza para mover esta masa es de 500 dinas. Ahora vamos a ver cuál es su coeficiente de rozamiento. ¿De acuerdo? Voy a disminuir la pantalla para poder realizar el ejercicio. Tenga su calculadora a la mano para poder realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la fuerza de rozamiento? Como vamos a encontrar el coeficiente, recuerde que es fuerza de rozamiento dividido fuerza normal. ¿Cuál sería la fuerza de rozamiento? Muy bien. No, va. Recordemos, ¿cómo encontrábamos la fuerza normal? Recuerde, ¿cuántas fuerzas se están aplicando sobre mi cuerpo? Tenemos hacia abajo el peso. Le voy a cambiar de color para que. Y hacia arriba, o sea, perpendicular a la superficie de contacto, tenemos la normal. La normal va hacia arriba. Entonces, si nos dan el peso, ya tenemos la normal, porque la normal es igual al peso. Entonces, ya puedo sustituir aquí abajo. ¿Cuál es la fuerza o el peso? La normal sería 1200 dinas. ¿Cuál sería entonces la superficie, o perdón, la fuerza de fricción? En este caso sería 500, porque es 500, correcto. Ajá, 500 dinas es la fuerza para poder mover esta masa de acá. Ahora hagamos los cálculos entonces, ¿y cuál sería mi coeficiente de fricción? Serían 0.417. 41,7. Muy bien. Muy bien.
ya tenemos entonces nuestro coeficiente de rozamiento. Este no tiene dimensión, ¿de acuerdo? Entonces solo se queda así, 0.41. Porque aquí dinas se eliminaron con dinas, entonces ya no nos quedó ninguna dimensión. Entonces el coeficiente de rozamiento no tiene dimensiones porque va acompañado de otra fuerza. Entonces ahí es de donde sacamos la fuerza. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Y quiero que pongan mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es analizar la gráfica. Analizando la gráfica ya podemos hacer el resto. En la siguiente figura vamos a encontrar la aceleración sabiendo que la masa es igual a 20 kilogramos, coma. La fricción o la fuerza de rozamiento es igual a 80 newtons. Y la tensión de la cuerda es igual a 30 newtons. Entonces, anote sus datos ahí. La masa es igual a 20 kilogramos, la fuerza de rozamiento es igual a 80 newtons y la tensión de la cuerda es igual a 300 newtons. Entonces, vamos a pasar a ver la gráfica. Esta de acá, solo que esta la hice yo en mi cuaderno ahí, para que pudiéramos ahí observarla un poquito mejor. Se me hizo muy difícil hacerla así con líneas aquí en la presentación, entonces era más fácil dibujarla y pegarles una fotito ahí. Entonces aquí, mire, puedo observar. Señor, perdone, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Anterior, correcto. Sí. Gracias, señorito. Vaya. Muy bien. Muchas gracias, señorito. Vaya. Muy bien. Ahora sí observemos la imagen. Usted la puede dibujar en su cuadernito ahí, tomar como referencia mi dibujito, solo que ahora usted sí lo va a hacer más bonito. Muy bien. Acá tenemos nuestra masa, que es de 20 kilogramos. Tenemos el ángulo de inclinación de nuestra superficie inclinada, valga la redundancia. Y aquí está nuestra tensión, solo que la tensión se encuentra a 37 grados sobre la horizontal, así como está acá. Se lo voy a poner con una flechita. Vamos a ver. Aquí no tengo las opciones, pero aquí se lo voy a poner con una flechita. Aquí está la superficie horizontal. Vamos acá a cambiarle de color. A ver. Vamos a cambiarle el color para que se pueda ver. Ahí estamos. Ahora, a 37 grados, aquí, esta línea de acá, esa sería la tensión. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos visto ejemplos de sumatoria de fuerzas o de diagramas de cuerpo libre o de la segunda ley de Newton, entonces aquí podemos observar cómo es de que se generan, digamos, las fuerzas sobre nuestro cuerpo. Recordemos, hacia abajo tenemos el peso. ¿Qué fuerza tenemos perpendicular a la fuerza, a la superficie de contacto? A ver. La fuerza normal. Correcto. Muy bien. Tenemos la fuerza normal perpendicular. Y como la masa está siendo jalada hacia arriba, vamos a asumir que está siendo jalada hacia arriba, hacia abajo, hacia acá, mire.
tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre va a ser la fuerza contraria hacia donde va el movimiento. Entonces aquí voy a ponerle fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Ahí estamos. Entonces ya aquí ya tenemos más o menos una idea de cómo hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Yo ya lo hice acá, más o menos tenemos una idea. Con esto de acá no son medidas exactas, pero por lo menos nos dan una referencia. Entonces tenemos la tensión a 37 grados sobre la horizontal. Hacia la izquierda tenemos la fuerza de rozamiento. Y acá hacia abajo tenemos el peso. Luego tenemos la normal hacia arriba también. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Vamos a ver, ustedes me van indicando. ¿Qué paso sigue? Según lo que ustedes han realizado. Sustituir valores. Se podría, pero lo que podríamos hacer de primero es hallar las componentes. Podemos hallar las componentes de la tensión en X. Aquí le voy a cambiar de colorcito para que se pueda ver mucho mejor. Ahí estamos. La tensión en X. Y vamos a ver. Averigüemos entonces cómo nos quedarían las componentes de nuestros vectores, en este caso nuestro vector tensión y nuestro vector peso. ¿Cómo me quedaría la tensión en X? A ver. La tensión. ¿Por qué la tensión con qué lo vamos a multiplicar? Recuerde que esas son funciones trigonométricas, cosas que ya vimos desde la primera unidad. Vamos a ver. Si estamos acá en la tensión, estamos hallando la tensión en X. La tensión en X es adyacente al ángulo. ¿Cuál sería la función que acompaña a la tensión entonces en este caso? Seno. ¿Cómo dijo? Perdón, no le he escuchado. Seno. ¿Seno? No, el seno lo utilizamos cuando el lado, digamos, es el que está enfrente del ángulo. En este caso, el que está enfrente del ángulo es el eje Y. Correcto, es coseno. ¿Coseno? Sí, dígame. ¿Coseno? Sí, coseno. En este caso sería coseno de 37 grados. Ahí estamos. Y para la tensión en Y, pues ya sabemos que vamos a utilizar ahorita el seno. Seno de 37 grados. Muy bien. Ya hemos hallado las componentes de la tensión. Ahora vamos con el peso. El peso en X es igual a. ¿A qué es igual ahora? Ahora observemos dónde se ubica el ángulo y ustedes me van diciendo. A ver, ¿cuál sería la función que acompaña al peso ahora en X? Seno. Muy bien, sería el seno. El seno y también sería de 37 grados. Y abajo, para el peso en Y, pues ya está mucho más fácil porque si ya ubicamos el coseno, perdón, si ya ubicamos la primera función, ya es más fácil. Entonces le pongo peso por el coseno de 37 grados. Entonces aquí ya hallé las componentes. Ahora, ¿dónde hay movimiento? Únicamente en el eje X. Entonces, solo me van a servir estas funciones de acá. Solo las del eje X. Entonces, vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X.
Aquí no le pongo el símbolo porque me tardaría un poquito más, pero usted en su cuadernito sí ya pone el símbolo de sumatoria de fuerzas en X. Entonces aquí vamos a hacer nuestra sumatoria. Perdón, acá me faltó algo. Es igual a, como hay movimiento en el eje X, es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? La fuerza de fricción. Correcto. Como la fuerza de fricción va al lado contrario del movimiento, entonces me queda menos fuerza de rozamiento. ¿Qué otra fuerza tengo en el eje X? La tensión. La tensión en X. En este caso, como la tensión va a favor del movimiento, entonces sería más tensión en X. En este caso sería tensión por el coseno de 37 grados. ¿Qué otra fuerza tengo también en el eje X? El peso en X. Correcto, el peso en X, pero como el peso va hacia abajo, también sería negativo. Menos el peso por el seno de 37 grados. Muy bien, y eso va a ser igual a masa por aceleración. Como yo ya no tengo otra fuerza en el eje X, lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Ahora lo que me piden es la aceleración, entonces ahora sí voy sustituyendo mis datos. ¿Cuál sería el valor para la fuerza de rozamiento o fricción? Yo creo que se los dieron en el problema. Muy bien. 80 newtons. 80 newtons, señor. Ok, entonces aquí me queda menos 80 newtons. Más, ¿cuál era el valor de la tensión? 300 newtons. Muy bien, 300 newtons por el coseno de 37 grados. Menos, ¿cuál era el valor del peso? 20 kilogramos. 20 kilogramos. Entonces, esa es la masa. Entonces, vamos a multiplicar los 20 kilogramos por la gravedad, que serían 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el seno de 37 grados, ¿de acuerdo? Y esto es igual a la masa, que son 20 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Pero como la aceleración todavía no la conocemos, es la que vamos a despejar. Entonces vamos a operar primero lo de este lado. Vamos a poner menos 80 newtons más 300 newtons coseno de 37. ¿Cuál sería el resultado? A ver, 300 coseno de 37 grados. Serían 239.59. Muy bien. En este caso me quedarían también newtons. Menos, vamos ahora a multiplicar 20 por 9.8 por el seno de 37 grados. ¿Cuál sería mi resultado? A ver, podemos poner los resultados ahí en el chat también para ir viendo si. Muy bien. 117.95. También serían newtons.
¿De acuerdo? Y esto es igual a 20 kilogramos por la aceleración. Ahora hagamos las sumas y restas acá. Y usted me dirá cuál sería el resultado de acá. A ver, sería menos 80. Señor, serían 41.64. Sí, correcto. 41.64. Ahora, ay, perdón, aquí me comí el 20. Acá, digamos, donde iban los 20 kilogramos, esos se están multiplicando, entonces aquí van a pasar a dividir. Entonces vamos a poner, aquí serían newtons y acá me quedarían entonces kilogramos. Si hacemos la división, me tendría que dar un resultado de 2.1 aproximando. ¿De acuerdo? Si dividimos 41.64 dentro de 20, me tendría que dar 2.1. Y aquí, como estamos hablando de aceleración, me queda 2.1 metros por segundo al cuadrado. Y ahí ya hemos resuelto el problema. Si se da cuenta, lo único es lo mismo que habíamos estado trabajando, solo que ahora le agregamos una fuerza más, que es la fuerza de rozamiento. Entonces, este sería el ejercicio. Si alguien tiene alguna duda o pregunta o de dónde salió tal cosa, podría decirme de una vez, así podemos ir sufriendo dudas. Si usted necesita que regrese a alguna otra parte de la presentación, con mucho gusto. Señor, ¿será que puede repetir el ejercicio? El ejercicio. Ajá. Ah, ok. Por ahí me dijeron me salió 2.08. Sí, a mí también. Lo que pasa es que aquí aproximamos. Entonces el 8 aproxima al 0 al 1, por eso me salió 2.1. Por eso aquí está, digamos, por eso ya lo puse aproximado. Ahora, acá vamos a repetir nuevamente el ejercicio. En la figura encuentra la aceleración sabiendo que la masa es de 20 kilogramos, la fuerza de rozamiento son de 80 newtons y la tensión de la cuerda es de 300 newtons. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya me dan mis tres datos. Me dan la masa, me dan la fuerza de rozamiento y me dan la tensión. Entonces aquí está la figura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el peso hacia abajo, tenemos la normal perpendicular a nuestra superficie de contacto y hacia aquí arriba a 37 grados con la horizontal tenemos la tensión. Entonces ya podemos construir nuestro diagrama de cuerpo libre, que es el que tengo aquí del lado derecho. A 37 grados sobre la horizontal encontramos la tensión, que es esta parte de acá. Se los voy a poner con una flechita. Acá vamos a cambiarle el color para que puedan observar ahí. Ahí estamos. Esta es la tensión. Tenemos la fuerza normal, que esa sí ya la identifica usted facilito. Tenemos el peso, que está a 37 grados con la vertical. Es esta de acá, miren. Ese es el peso. Ahí estamos. Y tenemos la fuerza de rozamiento, que es la que va hacia el lado contrario de nuestro movimiento. La masa está siendo jalada hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza de rozamiento va en contra de ese movimiento.
Entonces es por eso que lo vamos a poner negativo al momento de realizar la sumatoria de fuerzas. Acá lo primero que hacemos es hallar las componentes de nuestros vectores. En este caso tenemos la tensión y tenemos el peso. Entonces hay que hallar la tensión en X y la tensión en Y. Para la tensión en X tengo que observar la figura. Como la tensión en X está justo a la par del ángulo, quiere decir que es el lado adyacente. Entonces utilizo coseno. Tensión en X es igual a tensión por el coseno de 37 grados. Y la tensión en Y, que está justo enfrente del ángulo, sería tensión por el seno de 37 grados. Luego vamos con el peso, hacemos lo mismo. Entonces la tensión en X es la parte horizontal, se encuentra justo enfrente del ángulo, por eso tenemos seno acá. Y el peso en Y sería el que está a la par del ángulo, ¿de acuerdo? Acá, miren, justo sobre el eje Y. Por eso se utiliza coseno. Luego vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque solo en X tenemos movimiento. En el eje Y no tenemos movimiento. Entonces acá hacemos la sumatoria de fuerzas en X y eso es igual a masa por aceleración. Entonces recolectamos todas nuestras fuerzas, tenemos la fricción, solo que como la fricción va en contra del movimiento, se queda negativa. Tenemos la tensión en X, que es tensión por el coseno de 37, y luego tenemos el peso en X, peso por el seno de 37 grados, y eso es igual a masa por aceleración. Aquí ya sustituí todos mis datos. La fuerza de rozamiento es 80 newtons, la tensión son 300 newtons, entonces acá me queda 300 newtons por el coseno de 37 grados, y acá tenemos el peso. Como no me dan el valor total del peso, lo que hago es hallarlo, pero sí me dan la masa. Multiplicamos la masa por la gravedad, que serían 20 por 9.8, y luego por el seno de 37. Como es igual a masa por aceleración, entonces tengo 20 kilogramos por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya lo único que hice fue operar también cada una de las funciones que tenía arriba, 80 newtons más 239.59 newtons. ¿De dónde salió esto? De multiplicar 300 por el coseno de 37. ¿Por qué pongo 20 kilogramos? Recuerde que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración y yo ya conozco la masa. Recuerde que en el problema me dio la masa que era igual a 20 kilogramos. Lo único que no me dio es la aceleración. Eso es lo que yo tengo que encontrar. ¿De acuerdo? Aquí por cuestión de espacio no la bajo a dividir de una vez, pero usted puede hacerlo en su cuaderno. Entonces, prosigo nuevamente. 20 por 9.8 y luego por el seno de 37 grados. Y entonces eso me da un resultado de 117.95 newtons. Ahora sí, sumo y resto todo esto. Menos 80 más 239.59 menos 117.95 y me da un resultado de 41.64 newtons. Ahora sí voy a bajar los 20 kilogramos. Esto de acá está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda 41.64 newtons dividido 20 kilogramos. Y obtengo entonces un resultado de 2.1 metros por segundo al cuadrado. Eso es igual a la aceleración. ¿De acuerdo? No sé si se entendió un poquito más ahora y resuelvo varias dudas. Ok. Muy bien. Les voy a poner un ejercicio. A ver, ¿por qué se coloca 9.8? Ah, mire pues, como es peso, usted sabe que peso es masa por gravedad.
Entonces me dieron la masa, que eran 20 kilogramos, y la gravedad obviamente usted ya la conoce, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces es por eso que acá yo puse estos valores, porque no me daban el peso. Pero si usted quiere, pudo haber encontrado el peso antes, solo tuvo que haber multiplicado lo mismo. 20 por 9.8 y le daba un resultado de 196. Entonces el peso era 196 por el seno de 37 grados y le daba lo mismo. ¿De acuerdo? No sé si resuelvo su duda, Stephanie. Sí, gracias, señor. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda o pregunta con relación a la clase del día de hoy? ¿Por qué utilizamos 37 grados? Ah, bueno, mire pues, este ángulo de acá, en este caso aquí, mire, como le dice, observe la gráfica. Entonces aquí en la gráfica ya le daban toda la información. Puede que a veces, en el mismo problema le digan, tiene la tensión, tiene un ángulo de inclinación de 45 grados o 50 grados sobre la horizontal, pero en este caso la gráfica ya traía los ángulos. Acá mire, en la tensión sí tenemos 37 grados sobre la horizontal. Ahora aquí abajo, ya en la clase anterior, yo ya les había, ay, perdón, ya les había explicado, por ejemplo, por qué me quedaban 37 grados aquí abajo, donde tengo el peso. Vamos a ver si no se me, ahí estamos. Ahí estamos. Este ángulo de acá, ahorita les voy a poner, aquí les voy a poner la otra línea. Ahí estamos. Hagamos de cuenta que esta línea de acá, donde está la normal y la línea que sigue debajo, es el eje Y. Entonces, este ángulo de 37 grados es el mismo que se encuentra acá. Y eso siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Es el ángulo que se encuentra acá. Entonces, es por eso que aquí en el diagrama de cuerpo libre tengo 37 grados. Si aquí en el ángulo de inclinación fueran, por ejemplo, 62 grados, acá donde está el peso también fueran 62 grados. Entonces va a depender de la inclinación de la gráfica. No sé si le resuelvo la duda. A ver. Ok, creo que por ahí se me perdió el chat. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Ok, creo que por ahí se me perdió la burbujita del chat. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos, sí resolví la duda. A ver si pasaría si dijiste pillar a determinar si el cuerpo se mueve o no sé cómo se realizaría. Bueno, en este caso, como me decían que tenía que hallar la aceleración, eso quiere decir que el cuerpo sí estaba en movimiento. Pero si en el caso del problema le dice cuál es la fuerza normal que actúa sobre este cuerpo, pero no le dice que está en movimiento o no le dan la aceleración, entonces eso quiere decir que no existe el movimiento. Ahora sí, en este caso les voy a mostrar, recordemos el problema, me pedían la aceleración y me daban todos los datos. Ya sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces ahí obviamente uno ya analiza, ¿verdad? Si hay movimiento o no. Les voy a poner otro ejemplo. Este va a quedar de tarea. Esto es para práctica y aquí se los voy a escribir para que usted pueda practicar.
en su casita. Y acá se los voy a escribir. Una caja de madera. Cuya masa es de 25 kilogramos. Ajá. Descansa sobre una mesa de la misma madera. Muy bien, descansa sobre una mesa de la misma madera, de la caja. Quiere decir que tanto la mesa y la caja tienen la misma superficie de rozamiento. Ahora, ¿qué fuerza mínima hay que ejercer para ponerla en movimiento? Muy bien. Y me dicen que el coeficiente de fricción entre la caja y la mesa es de 0.45. Ahí estamos. Se los voy a poner aquí un poquito más largo y con otro color para que ustedes puedan observar el ejercicio. Ahí estamos. Muy bien, voy repitiendo. Una caja de madera cuya masa es de 25 kilogramos descansa sobre una mesa de la misma madera de la caja. ¿Qué fuerza mínima hay que ejercer para ponerla en movimiento? Y el coeficiente de fricción entre la caja y la mesa es de 0.45. Entonces, sí, dígame. ¿Alguien habló por ahí? Ahí estamos. Creo que este ejemplo se adecua a lo que Andreita estaba diciendo. Acá, mire, el cuerpo se encontraba en reposo y piden que ahora le den movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración en el eje X. Recuerde que está sobre una superficie horizontal. Entonces, en el eje Y no va a haber movimiento. Entonces, le piden la fuerza que hay que ejercer sobre la caja para poder movilizarla y sería bueno que pudiera hallar la fuerza de rozamiento para que pueda, digamos, hacer un análisis sobre si es igual o no a la fuerza que se le aplica. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio les va a quedar de tarea y los resultados me los pueden enviar en el grupo de dudas de WhatsApp. ¿De acuerdo? Resolviendo la pregunta que les hice en la clase anterior sobre los trenes, creo que les preguntaba sobre si la tensión aumenta o disminuye cuando va acelerando. Por ejemplo, cuando va acelerando, la tensión va disminuyendo. Porque, digamos, cada vagón ya jala menos peso, ya jala menos cantidad de vagones. Y, digamos, para cuando frena, la tensión aumenta. ¿Por qué? Porque, digamos, aumenta de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque el que está atrás tiene que, digamos, frenar y así sucesivamente. El que está, digamos, hasta adelante tiene que, digamos, soportar toda la fuerza, la tensión que viene desde atrás. Entonces, por eso va aumentando de atrás para adelante. Entonces, ya ahorita en el grupo les voy a dar el nombre del ganador de la actividad anterior. Para esta actividad que les puse ahorita no hay punteo, pero sí sería bueno que la realizaran y poder, digamos, compartir sus resultados y así, digamos, poder ver si usted está haciendo bien sus procedimientos.
¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda o pregunta con relación a los ejercicios? ¿Alguna dudita que quedó por ahí para poder ir solventándola de una vez? Si no, de lo contrario, pues vamos a dar por finalizada nuestra clase del día de hoy. Espero que también les haya gustado bastante. Hemos analizado muchas cosas y varias situaciones también. Y ahora ya no vamos a ver las calles y los accidentes de la misma manera. Ya vamos a saber por qué sucede, por qué existe el derrapamiento, por qué, digamos, las llantas hacen ruido al momento de frenar bruscamente y así sucesivamente. Entonces, ok, no hay más dudas. Entonces, vamos a dejar compartir pantalla y espero haberles orientado lo más que pude, digamos, acá en este tema. Traté, digamos, de ponerles ejemplos que nosotros podemos ver en la vida diaria para que usted, digamos, pueda relacionar todo lo que usted hace en la vida cotidiana con lo que nosotros estamos aprendiendo en el colegio, ¿de acuerdo? Ya pronto sabrán de mí nuevamente con tareas. Espero que se diviertan haciendo el ejercicio y también espero sus resultados en el grupo de dudas de WhatsApp. Entonces, espero verlos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias por sus aplausos. Entonces, los veo otro día y que tengan un feliz día